En esta ocasión estaremos haciendo una pausa a nuestro estudio de Efesios porque estaremos tocando algunos temas específicos, necesidades que ya la iglesia tiene, y en primer lugar estaremos celebrando la Cena del Señor la próxima semana. Esto causa mucha emoción para aquellos que aman al Señor, recuerdan la obra de Cristo en la cruz, y tendremos nuestra primera celebración de la Cena del Señor en la historia de la Iglesia Bautista Reforma. Ayer estábamos cumpliendo 3 meses de haber lanzado la iglesia, y agradecemos al Señor por la obra que Él está haciendo. Y pues la palabra del Señor es central, la obra de Cristo en la cruz es central. Por lo tanto, nosotros seremos una iglesia que celebre la obra de Cristo en la cruz. Pero no quisiera que tomáramos la Cena del Señor a la ligera, como dice el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios. Y si hay algunas lagunas en cuanto al entendimiento de la naturaleza de la Cena del Señor, quisiera tomar entonces este tiempo para exponer la palabra del Señor, lo que Pablo dijo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, con respecto a la Cena del Señor. Quizá ser más bíblicos en nuestra idea de lo que es la Cena del Señor, quitar algunas ideas místicas o algunas ideas no bíblicas con respecto a la Cena del Señor. Quisiera comenzar con una oración pidiendo la dirección a nuestro Dios para esta exposición. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición, tu dirección, la guía de tu Santo Espíritu para la enseñanza de tu palabra, el mismo Espíritu que inspiró esta palabra a los santos hombres de la antigüedad para registrar tu palabra en las Escrituras. Gracias porque hoy la tenemos en nuestras manos, y te pedimos, Padre, que tu mismo Espíritu Santo ahora en el presente ilumine nuestras mentes e impacte nuestros corazones con tu palabra. Señor, te ruego que no haya ningún estorbo, que yo mismo no me constituya en un estorbo a que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que quisiera hacer a manera de introducción es citar nuestra confesión de fe y qué dice al respecto de la Cena del Señor. Dice la Confesión Bautista de Fe en el artículo 30, el número 1, dice así: la Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. En el artículo 30 ahora el número 7 dice así, la sección 7: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los para sus sentidos corporales. En esta ocasión es un fundamento bíblico y una explicación práctica para la comprensión de lo que es la Cena del Señor, bajo 6 encabezados. Número 1, quisiera que viéramos el origen histórico de la Cena del Señor. En segundo lugar, la participación de los creyentes en la Cena del Señor. Tercero, la acción física en la Cena del Señor. Cuarto, la acción mental en la Cena del Señor. 5, la acción espiritual en la Cena del Señor. Y finalmente, la solemnidad sagrada de la Cena del Señor. Hermanos, yo quisiera pedirles de todo corazón que este tema no lo tomáramos a la ligera, que pusiéramos toda la atención del mundo, porque la Cena del Señor
se toma con una solemnidad al grado de que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 que aquellos que han tomado la cena ligeramente han perdido la vida físicamente. Entonces quisiera que pusiéramos atención plenamente a este tema fundamental. En primer lugar, veamos el origen histórico de la cena del Señor. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y también el evangelio de Juan, registran la última cena del Señor. Pero estos tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, registran la institución de la cena del Señor. En Mateo 26 en adelante leemos que Jesús se reunió con sus discípulos, dando gracias a Dios, bendijo el pan y bendijo la copa, diciendo que el pan representa su cuerpo y que la copa representa la sangre del nuevo pacto. Y interesante, en Lucas 22:19 dice Jesús lo siguiente: haced esto en memoria de mí. Te preguntarás, hermanos, ¿por qué lo hacen? Ese es un rito místico, raro. ¿Por qué lo hacen? Porque aquí hay un verbo, hay un imperativo para los discípulos de Cristo Jesús que dice: haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es la razón para celebrar la cena del Señor? Porque Jesús le dijo y punto. Él ordenó que la iglesia recordara a Cristo en la cruz. Partiendo de estos pasajes bíblicos, la iglesia primitiva, de las cuales tenemos registro en Hechos, empezó a participar de la cena del Señor, de lo que Jesús había dicho. Ellos promulgaron nuevamente aquella cena en memoria de Jesús y de su muerte. Un ejemplo claro de la iglesia primitiva haciendo esto es precisamente el pasaje que leímos juntos, 1 Corintios capítulo 11. La iglesia en Corinto, ¿qué estaba haciendo? Celebrando la cena del Señor. El problema no era que no lo estaban haciendo, el problema es que lo estaban haciendo de forma equivocada. Habían varios desórdenes que Pablo tiene que corregir y decir: esto es lo que dijo Jesús y se debe hacer así. No se debe hacer como ustedes lo están haciendo, a su manera, a su forma, con falta de respeto, pisoteando, vituperando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y a este evento Pablo lo llama en el capítulo 11, versículo 20, la cena del Señor. Habrán escuchado ustedes muchos nombres: la comunión, la Santa Cena, la Eucaristía, para llamarlo de una manera en latín. Pero la terminología bíblica es simplemente la cena del Señor. Así que en Reforma llamaremos a esto simplemente la cena del Señor, lo que está en el registro bíblico. Es llamada la cena del Señor probablemente porque fue instituido durante una cena. No fue un desayuno, no fue una comida, no fue un cafecito, fue una cena con sus discípulos, y se llama la cena del Señor porque fue ordenado por el Señor Jesucristo y porque el significado de la cena del Señor apunta a la obra de Cristo Jesús. Así que es la cena del Señor. 1 Corintios 11, versículos 23 y 24 dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Pablo dice aquí algo muy interesante: yo recibí del Señor. Interesante porque Pablo no estuvo en la última cena. Según la narrativa de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estaban los 12 discípulos, pero Pablo no estaba ahí. Significa que Pablo tuvo otro encuentro personal con Jesús. Y así como Jesús le dio a sus discípulos, a los apóstoles, allá en Jerusalén, en la última cena, les instituyó y les dijo: hagan esto en memoria de mí. Sabiendo que Pablo habría de ser apóstol, lo tomó también aparte y le dijo también lo mismo: haz esto en memoria de mí. Pablo está diciendo: yo personalmente recibí de Jesucristo la misma comisión. Pablo también en Gálatas capítulo 2, versículo 11, contra sus detractores dice: este evangelio no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación
de Jesucristo. Él me reveló a mí el Evangelio, y aquí hay un ejemplo de los elementos del Evangelio que se le reveló. Así que el origen histórico de la Cena del Señor está en aquella última cena que Jesús comió con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Jesús mismo es el origen de la Cena del Señor. Él ordenó que fuera continuada por la iglesia. Él es el enfoque en la Cena del Señor. Él es el contenido en la Cena del Señor. Cristo, su persona y su obra. Ahí está el origen de la Cena del Señor. En segundo lugar, ¿quiénes participan de la Cena del Señor? Importante, capital para la Iglesia Reforma. ¿Quiénes pueden tomar la Cena? La Cena del Señor es un acto donde se reúne la familia de los que creen en Jesús. Aquellos que dicen que la muerte de Cristo en la cruz pagó sus pecados, que ellos han creído el Evangelio de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, y quienes dicen: por fe me apropio de ese perdón de pecados. Ahora mis pecados fueron clavados en la cruz y su obra justificatoria me justifica a mí. Entonces, ¿es lógico? ¿Es normal, sentido común, que quienes toman y celebran la Cena del Señor son aquellos que han sido unidos a Cristo Jesús por medio de la fe, que han confiado plenamente en Jesucristo y han depositado su fe en Él como su Señor y su Salvador? Pero esta es la premisa, es el punto primario para tomar la Cena del Señor. Los no creyentes pueden estar presentes. De hecho, invitamos a que estén presentes. Deben ser testigos de lo que los creyentes celebran. Y debe ser pública, porque no hay secretos en la Cena del Señor. Es realizada públicamente porque tiene un significado público. No es un ritual secreto, cúltico, místico, con poderes mágicos, sino que es a vista de todo mundo. Primera de Corintios 11:26 dice el apóstol: porque todo este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Esto es público, y dice: y hasta que Él venga. Se anuncia públicamente. De hecho, 5 veces en Primera de Corintios capítulo 11, Pablo habla sobre la iglesia congregándose o reuniéndose públicamente para celebrar la Cena del Señor. Revisen por favor capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 17, segunda parte. Dice: no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pero bueno, estaban congregados, es público. Versículo 18: pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Pero el punto es, se reúnen, ¿no? Es público. Versículo 33, por ejemplo: cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Y aquí están las instrucciones. Cuando se reúnan a tomar la Cena del Señor, es público, ¿no? Versículo 34: si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. 5 veces, congregándose, reuniéndose, indicando que la Cena del Señor es público. El problema con los de Corinto no era que no se estaban congregando, lo estaban haciendo. No era que no estaban celebrando la Cena del Señor, sí lo estaban haciendo. El problema es que estaban envileciendo la Cena del Señor, incluso al relacionarla con una cena común y corriente. De hecho, algunos comían, otros se adelantaban, otros comían mejor. Aquel llevaba su cena completita, se ponía en una esquina del edificio y comía bien, y el que no tenía, del otro lado mirando, comiendo pobremente. Algunos bebían en exceso, se emborrachaban. Era caótica la celebración de algo sagrado, y Pablo tiene que poner orden a esto que estaba siendo pecaminoso. Unos tenían mucho para comer, otros nada. Así que Pablo incluso los regaña y les dice: ¿saben qué? Mejor váyanse a su casa y coman allá. Pero aquí vamos a celebrar todos juntos lo mismo. Noten la palabra iglesia en el versículo 18. Cuando os reunís como iglesia. Este es el cuerpo de Cristo, la asamblea de los seguidores de Jesús, los que han creído en Cristo Jesús. Son cristianos que han depositado su fe en Cristo Jesús. Los participantes en la Cena del Señor son los creyentes en Cristo Jesús reunidos como iglesia. ¿Cómo sabemos que alguien es creyente? Porque ha hecho una confesión pública verbal de creer en Cristo Jesús.
Segundo, ha hecho una confesión pública de su fe en Cristo Jesús por medio del bautismo. Así que Dios conoce los corazones, saben quiénes son verdaderos creyentes, pero los humanos no. Y Dios a mí como pastor y a mis hermanos como líderes nos manda a cuidar este aspecto en la iglesia, como Pablo lo está haciendo. Pero yo no soy Dios para leer los corazones, así que solo veo la confesión pública de su fe y de su bautismo. Así que para no errar y cuidar este aspecto, la santidad de este aspecto, es que pedimos que los que tomen la cena del Señor son aquellos que públicamente han confesado su fe en Jesús y que públicamente se han bautizado. Sin esas dos cosas, te aconsejo que no tomes la cena del Señor. En amor y en temor, en mucha reverencia, no tomes la cena del Señor. Al final veremos algunas advertencias del apóstol Pablo animando a que no tomen la cena del Señor. La invitación es: vengan, por favor, tomen la cena del Señor. Y si tú quieres tomar la cena del Señor, acelera los otros procesos. Confesión pública de tu fe en Jesús. Bautízate para confesar públicamente tu fe. Y obviamente cuando hablemos acerca del bautismo hablaremos de otras cosas. No queremos animar a las personas a simplemente a bautizarse como un ritual externo, muerto, visible y solo por la emoción y de que otros lo están haciendo, me voy a bautizar también, sino que sea algo genuino, algo impulsado por el Espíritu Santo en tu corazón, que sea una convicción de que ahora eres discípulo de Jesucristo. Y animo a todos a tomar la cena del Señor y a la vez desanimo a todos a tomar la cena del Señor. No sé cómo poner eso en equilibrio, pero es lo que la Biblia me manda a mí como vocero de la palabra del Señor y como pastor de la iglesia. En tercer lugar, acción física de la cena del Señor. Tomar la cena del Señor no requiere 7 cursos para hacerlo. Simplemente es comer del pan, masticar un poquito y tomar la copa, símbolo del vino. No les vamos a dar vino de a de veras, por cierto. Aparte de que está caro, no queremos ser causa de tropiezo. No hay ningún problema de qué pueda ser el contenido. Pero versículo 23 dice, 1 Corintios 11, versículos 23, la segunda parte en adelante, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, el pan de ellos en su tiempo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nada se especifica aquí sobre qué tipo de pan ni qué tipo de bebida. Bueno, ahí dice solo de la bebida. Sin embargo, no es un imperativo repetir lo mismo. La única declaración sobre qué había en la copa es dada en uno de los versículos de Mateo, Lucas y Marcos. Por ejemplo, Mateo 26, 29 dice: y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es llamado el fruto de la vid o de las uvas. Así que no deberíamos convertir esto en un problema exegético, en un problema dogmático, teológico, con una discusión acalorada de si es jugo de uva o si es vino de a de veras. Nada en el texto ordena o prohíbe lo uno o lo otro. No vamos a estar en contra de los que lo hacen con vino real y no vamos a estar en contra de los que lo hacen con jugo, simplemente Jumex. Simplemente es el fruto de la vid. De hecho, han habido ocasiones en la historia de la iglesia, en zonas desérticas del norte de África y en otros lugares en la iglesia primitiva, donde no tenían vino, no tenían producto de la vid. Lo hacían con otros elementos, representando la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces deberíamos preocuparnos más
por su significado espiritual que por lo que contiene sus elementos físicos. Tampoco vamos a ser descuidados en esa área. Si consideramos este ritual importante, vamos a ser cuidadosos en lo que vamos a consumir. De paso, mencionar también que nada se dice en el Nuevo Testamento sobre su frecuencia. ¿Cada cuánto? No se nos dice. Algunos están enojados con nosotros los bautistas porque dicen, debe hacerse cada semana. Y otros están enojados con nosotros porque dicen, debe hacerse cada 6 meses. Y tú dices, ¿a quién le creo? ¿A los de allá o a las de acá? Mejor nos quedamos en medio, ¿verdad? Más o menos vamos a variar cada mes, cada 2 meses, vamos a ir viendo, quizás sea cada mes, pero nada se dice en el Nuevo Testamento sobre la frecuencia de la cena del Señor. La decisión viene de valorar más cómo la cena del Señor ayuda a la iglesia a su fortaleza, a la fortaleza de su fe, de su recordar la obra de Cristo en la cruz, más que de otra cosa. Ese es el principio que usaremos para decidir cada cuánto tomaremos la cena del Señor. Número 4, la acción mental de la cena del Señor. Quiero decir con esto, ¿en qué se debe enfocar mi mente a la hora de tomar la cena del Señor? Veamos la lectura nuevamente, 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, haced, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí hay una actividad cerebral, sí, o sea, estamos pensando, somos seres pensantes, no entramos en un shock, en un éxtasis y ahí estamos en el ritual. Esto es bien conscientes de la realidad, del significado de la obra de Cristo Jesús. Cuando estés en el acto de realizar el acto físico de comer y beber la copita pequeña, el vasito de plástico que usaremos, debemos realizar el acto mental de memoria. ¿Qué debe estar en tu memoria? La obra de Cristo Jesús. Esto no es imaginar, no es soñar algo, no es neutralizarnos, no es direccionar nuestra mente hacia el ser interior de nosotros como un ritual oriental. Es poner nuestra mente en la Escritura, en las verdades del Evangelio, la obra, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, centrados en su persona. Recordar la persona de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección y lo que esa obra significa para el perdón de nuestros pecados. Así que el resultado será gratitud, gozo, alegría. Es una fiesta, es una cena, es una celebración. Jesús murió públicamente en una cruz romana en el lugar de los pecadores, para que cualquiera que creyera en Él pudiera ser rescatado de la ira de Dios. ¿No te da alegría eso? ¿No te da gozo, esperanza? Pero si estás tomando la cena del Señor y estás pensando y viendo cómo el otro se lleva a la boca el pan y la copa y se vuelve risible para ti, no estás en el tono correcto en que la cena del Señor debe tomarse. Hay una acción mental de la cena del Señor que es puesta en la persona y la vida de Cristo Jesús. Así que la cena del Señor, podríamos decir, es otra predicación del Evangelio, pero de forma visible. Estamos haciendo algo. Ligon Duncan, el director del Seminario Teológico Reformado en Estados Unidos, dice 5 cosas que hacemos a la hora de adorar a nuestro Dios en un culto de servicio dominical. Leemos la palabra, predicamos la palabra, oramos la palabra, cantamos la palabra y vemos la palabra. Creo que los primeros 4 están fáciles, ¿no? Pero ¿cómo vemos la palabra? A la hora de realizar los sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Estamos predicando entonces, hay un acto de publicar la obra de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Número 5.
la acción espiritual de la cena del Señor. Y aquí viene la parte climática de todo esto. A esto quería llegar. Todo lo demás fue preparar el terreno para esta realidad. Cuando se celebra la cena del Señor, amados hermanos, ocurre algo más profundo que solo el acto físico de comer y beber. Si solo fuera comer y beber, cualquier persona podría hacerlo, y lo podrías hacer allá en el parque, en la calle, en todos lados, y lo podrías hacer tú solo. Sin embargo, esto se debe hacer como cuerpo de Cristo, como iglesia, como creyentes, reunidos en el día del Señor para alabar su nombre y celebrar la cena del Señor. Es un lugar específico, un momento específico y un pueblo específico en el nombre de un Señor específico. Eso le da algo sobrenatural a esto. Ya dije que no hay nada místico, pero sí hay algo espiritual. No confundamos las dos cosas. No hay nada de mágico, no hay éxtasis, pero sí hay algo espiritual real en esto. Para que la cena del Señor, lo que Jesús quiere que sea, debe ocurrir algo más que solo comer, beber y recordar. Vamos al capítulo 10 de Primera de Corintios. Regresen en sus Biblias al capítulo 10 y veamos los versículos 16 al 18. Dice Pablo lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, obviamente hay una alusión a la cena del Señor, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Piensen en sus mentes aquí. Dice que hay una comunión con la sangre de Cristo y hay una comunión con el cuerpo de Cristo. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, la iglesia de creyentes. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Y guarden en sus mentes la palabra participamos. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne, es decir, vean al pueblo de Israel. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Esto parece ser estar escrito en braille, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está codificado esto. No, vean lo que dice. Pablo dice dos cosas en primer lugar. Los que toman la cena son creyentes, que han confiado en Cristo Jesús y se reúnen como un cuerpo de Cristo, la familia de fe. En segundo lugar, ellos están haciendo algo específico. Tienen comunión y además participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego uno se pregunta, ¿qué significa esto de participar de la muerte de Cristo o de tener comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo? Pues yo creo que la clave para ayudarnos a entender esto es lo que dice Pablo en el versículo 18. Creo que Pablo en el versículo 18, más que confundir el asunto, nos ayudó con una ilustración. Es como si Pablo hubiera dicho, vean por ejemplo, versículo 18, mirad a Israel, ¿no? Está poniendo una ilustración. Observen a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no participan del altar? La respuesta es una pregunta retórica, ¿no? Sí, cuando los israelitas participan del sacrificio, participan del altar. Pablo está haciendo aquí una alusión al pueblo de Israel cuando ofrecía sus sacrificios en el altar. ¿Y saben qué hacían después? Tomaban el resto del sacrificio, la carne del sacrificio, y había uno de los 5 sacrificios, se podía tomar el resto del cuerpo y comer en familia afuera del tabernáculo, alrededor o afuera del templo. Llevabas tu sacrificio, se sacrificaba una parte, la sangre y a veces alguna parte física, y el resto te lo podías comer. Es decir, si llevabas un carnero o un macho cabrillo o un toro, pues te dabas un banquete ese día, ¿no? Había fiesta, ¿no? Llevabas a tu familia y celebrabas el banquete. Ribeye, ¿no?
un corte grueso, jugoso, el día del sacrificio, después del sacrificio, carne asada. ¿No? Ya les estoy antojando, ¿verdad? ¿No? Al ratito pueden ir, hermanos. ¿Qué pasa cuando vamos a comernos un corte jugoso con un puré de papa y algo de verdurita al lado? Hay gozo, ¿verdad? ¿O están todos tristes, enojados? No, ¿verdad? Pues es lo que pasaba con un israelita. Ofrecía su sacrificio y al final celebraban, comían. ¿Y qué festejaban? Que sus pecados habían sido perdonados. Con cuánto más gozo podías disfrutar del alimento. Y dice Pablo, ¿acaso cuando esos israelitas comían de ese sacrificio no estaban participando del altar? ¿Sí? Estaban participando del altar como si ellos mismos hubiesen sido sacrificados y ahora estaban disfrutando del perdón por sus pecados. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Significa que cuando comían de los sacrificios, ellos mismos participaban como si ellos hubiesen pagado por sus propios pecados. Pero el sacrificio que habían hecho había tomado su lugar y ellos simplemente disfrutaban de los beneficios. No te sientes solo, ¿no? Traten de que alguien los codee. Bueno. Número 6, veamos la solemnidad sagrada de la Cena del Señor. Y para esto vamos a regresar a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿de qué manera? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, la palabra literal aquí es mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y ahorita vamos a ver qué significa esto, de morir y no ser condenados. Ahorita lo vamos a ver al final. Pablo advierte aquí, advertencia dice Pablo. Si vienes a la cena del Señor de un modo prepotente, arrogante, endurecido, descuidado, que no discierne la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, puedes perder tu vida como creyente, como un acto disciplinario de nuestro Dios. Hermanos, quiero aclarar aquí, no es pérdida de salvación. No pierdes tu salvación por tomar la cena indignamente, porque la salvación no es por obras, es por fe, es la gracia de Dios. Sin embargo, pierdes la vida. Sí te vas al cielo, pero pierdes la vida. ¿Puede el Señor disciplinar a alguien tomando la cena indignamente? O sea, esto es un caso serio. No entonces tomes la cena del Señor a la ligera. Es uno de los regalos más preciosos de Cristo para la iglesia. Es algo que debemos tomar con seriedad. Entonces dice Pablo en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, juicio come, juicio bebe para sí. Y dice, hay muchos enfermos, y se lo está diciendo a los hermanos en Corinto. Seguramente muchos ahí estaban enfermos, y otros y debilitados físicamente y espiritualmente, y otros estaban recibiendo el castigo por tomar esto a la ligera. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Versículo 31. Vamos a leer versículo 31 juntos, por favor. Dice la palabra de Dios así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos. Que nuestra vida sea coherente con lo que decimos creer. Que nuestros actos sea coherente con nuestra vida de santidad. Si yo digo creer en un Dios santo, mi vida de santidad debe reflejarse.
Mi matrimonio debe estar estable. Mis hijos deben estar estables. Mi relación con el Señor debe estar estable. Si tú estás pecando, si tú estás fallando, si estás alejado del Señor, reconsidéralo. No deberías tomar la cena del Señor. Si en tu corazón hay mentira, hay deshonestidad, si estás involucrado en pecados, en maldad, en mentira, en robo, en alcoholismo, deberías considerar no tomar la cena del Señor. Conclusión. En el verano de 1937, un hombre llamado John Griffith era encargado de un puente elevadizo que cruzaba el río Mississippi. Y un día llevó a su hijito de 8 años a su trabajo. Al mediodía, John levantó la puerta para dejar pasar a varios trenes de vapor, mientras él y su niño almorzaban viendo desde la plataforma. Sin embargo, a la 1:07 de la tarde, escuchó el silbido distante de un tren que llegaba rápido. Enseguida se dirigió hacia la manija para mover y dejar pasar, abrir el puente y dejar pasar al barco. Pero vio alrededor y no vio a su hijo de 8 años. Lo que vio le heló la sangre en el cuerpo. Su hijito de 8 años había resbalado y se había caído en el engranaje masivo que operaba el puente y tenía la piernita atorada de tal manera que no podía salir. Como en un rayo, instantáneamente, la mente de John tuvo que tomar una decisión. Solo habían 2 opciones: sacrificar a su hijo y salvar a 400 personas que venían en ese tren, o matar a 400 personas y salvar a su hijo. Y el tren se acercaba a toda velocidad y su niño gritaba intensamente. John decidió solo una alternativa. Enterrando la cara en su brazo izquierdo, movió el interruptor maestro con la mano derecha. El puente se bajó hasta su nivel, salvó a 400 personas, pero mató a su hijo. Dios afrontó esta decisión cuando vio a la humanidad podrida y muerta en sus delitos y pecados, y vio a su hijo, el que dijo: heme aquí, yo estoy dispuesto. El corazón de Dios se heló en la sangre. Sacrificó a su hijo para salvar a la humanidad. Dios eligió sacrificar a su unigénito por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay tanto que celebrar en la cena del Señor, amados hermanos, que debemos estar conscientes de la obra de Cristo en la cruz, por nosotros indignos pecadores. Así que desanimo a unos a tomar la cena del Señor, pero animo a toda la iglesia a hacerlo y a ponerse a cuentas con el Señor. Si no vas a tomar esta cena del Señor la semana que viene, corrige tu vida de inmediato, pon en orden tus cosas, muere a ti mismo, muere a tu arrogancia, a tu prepotencia, humíllate ante el Señor y ven a Cristo Jesús y celebra el sacrificio que nos da vida eterna. Amén. Vamos a orar. La cruz me grita 2 cosas todos los días: eres indigno, pero amado. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Glorioso Señor, no tenemos palabras para agradecerte el hecho de haber enviado a tu hermoso Hijo a la cruz del Calvario, tu único Hijo, tu amado Hijo, muriendo, doliéndose, siendo asesinado en la cruz por nosotros los malditos, los pecadores, Señor. Qué amor has derramado, Señor. Los que somos padres podemos comprender un poquito tu magnífico amor, tu gran amor, Señor, y te damos toda la gloria. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas,
Te pido que transformes nuestros corazones, transforma a Iglesia Reforma, a los hermanos que aquí se congregan, transforma sus vidas, mi Dios Todopoderoso, y que la próxima semana podamos disfrutar y celebrar la muerte del Salvador, la resurrección del Salvador en la cruz del Calvario y ascender a tu presencia. Te alabamos, Señor. Gracias por esa obra magnífica en la cruz del Calvario. A ti toda la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.